Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de nuestra serie dedicada a una de las obras más profundas y poéticas de la narrativa hispanoamericana, La Amortajada, escrita por María Luisa Bombal. Una novela corta, sí, pero cargada de simbolismo, emoción y sobre todo una perspectiva única, la de una mujer que reflexiona sobre su vida desde la muerte. En este primer episodio vamos a explorar la estructura de la obra, el tipo narrador, los personajes, el tiempo y el espacio. ¿Cómo se construye una historia que ocurre en un solo momento, pero abarca toda una vida? ¿Cómo se puede narrar desde el silencio de un cuerpo amortajado, pero con la intensidad de una conciencia que no se apaga? Eso mismo es lo que nos proponemos descubrir hoy. Así que, pónganse cómodos, porque vamos a abrir la mortaja y mirar lo que hay dentro. Bueno, para empezar a desentrañar esta historia, lo primero que llama la atención es el tipo de narrador que utiliza Bombal. Y sí, porque es bastante inusual. La novela está narrada en tercera persona, pero desde la conciencia de la protagonista, una mujer que ya ha muerto. Aunque su cuerpo está inmóvil, su mente sigue activa. Ve, escucha, siente y recuerda. Esa combinación entre un narrador externo y el acceso total al mundo interior de Ana María crea un tono introspectivo y onírico, muy característico del estilo de María Luisa Bombal, influenciado por el modernismo y el surrealismo. Es como si el lector se sumergiera en una especie de sueño lúcido, solo que ese sueño ocurre después de la muerte. Pasando a los personajes, la protagonista principal es Ana María, la mujer amortajada. A través de sus pensamientos vamos conociendo su vida, sus amores, sus pérdidas, sus arrepentimientos. Y los personajes secundarios son las personas que asisten a su velorio, ya sea su esposo, su amante, su hija, su madre, su mejor amiga, e incluso un monje. Cada uno representa una parte distinta de su vida. Lo interesante es que Ana María los ve, los recuerda y hasta los juzga desde el más allá, lo que añade un nivel profundo de análisis psicológico y emocional. Son personajes complejos, sobre todo en cómo ella los percibe. En cuanto al tiempo, La Amortajada juega con una estructura no lineal. La historia se sitúa en un único momento presente, el velorio. Pero en la mente de Ana María, los recuerdos fluyen libremente, y la narración se va entretejiendo entre el presente de la muerte y el pasado de su vida. Es un tiempo psicológico y subjetivo muy diferente al tiempo cronológico tradicional. Bueno, y siguiendo con el espacio, también es muy simbólico. Toda la acción externa ocurre en una sola habitación, el lugar del velorio. Es un espacio cerrado, silencioso, cargado de solemnidad y misterio. Pero al mismo tiempo hay un espacio interior enorme, el mundo mental de Ana María, lleno de paisajes, emociones y memorias. Es un espacio onírico, surrealista, donde se mezcla lo real, lo simbólico y lo espiritual. Así que podríamos decir que el espacio más importante no es físico, sino el interior. La Amortajada nos abre la puerta a una experiencia única, una narración desde la muerte, que no habla solo del final de la vida, sino del sentido de haber vivido. Así es. En este primer capítulo exploramos cómo María Luisa Bombal construye esa voz tan íntima a través del narrador, los personajes, el tiempo fragmentado y el espacio tan cargado de simbolismo. Pero La Amortajada es mucho más que una historia sobre el pasado. Es un viaje por el mundo interior de una mujer que se despide, no solo de las personas que amó, sino también de sus propios deseos, culpas y silencios. En el próximo episodio vamos a profundizar en ese universo. Hablaremos sobre el tipo de mundo que plantea la obra, un mundo onírico, casi irreal. Y también sobre los arquetipos y tópicos literarios como la muerte, que atraviesa cada página. Así que si te interesa entender La Amortajada desde una mirada más simbólica, más profunda, no te lo pierdas. Esto recién empieza. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de nuestra serie sobre La Amortajada.
esa obra enigmática y poética de María Luisa Bombal, que le da voz a una mujer después de la muerte. En el episodio anterior exploramos la estructura narrativa, cómo están construidos los personajes, el tipo de narrador, el tiempo y el espacio. Pero hoy vamos a meternos de lleno en algo más profundo, el tipo de mundo que representa la obra, los arquetipos que maneja y los tópicos literarios, especialmente la muerte. La historia de la Amortajada ocurre en lo que podríamos llamar un mundo onírico. ¿Qué significa eso? Que se sitúa entre la vigilia y el sueño, entre lo real y lo irreal. Es un mundo donde lo lógico se suspende y lo simbólico toma el control. Exactamente, aunque el cuerpo de Ana María está muerto, su conciencia sigue activa, ve, escucha y sobre todo recuerda. Es como si estuviera flotando en una especie de limbo, observando todo desde una dimensión diferente, entre el sueño y la muerte. Este tipo de mundo no es el realista, es subjetivo, introspectivo, emocional. Un mundo que refleja más el estado interior de la protagonista que la realidad objetiva. Y eso conecta directamente con el estilo de Bombal, lírico, poético, con un uso muy fuerte del simbolismo. No estamos frente a una historia de hechos, sino frente a una experiencia sensorial y emocional. Y hablando de lo simbólico, pasemos a los arquetipos. La Amortajada está llena de figuras arquetípicas. El más evidente es el de la mujer que repasa su vida antes de partir, una especie de heroína trágica. También está el arquetipo de la madre, que aparece en el personaje de Ana María en relación con su hija, pero también con su propia madre. La maternidad, el abandono y el legado emocional están muy presentes. El amante traidor, el esposo indiferente, la amiga envidiosa, el sabio monje, todos son personajes que pueden leerse como arquetipos clásicos, pero reinterpretados desde una perspectiva profundamente femenina y crítica. Y eso es importante. Bombal no reproduce los arquetipos tradicionales sin más, los tensiona, los problematiza, especialmente desde el punto de vista de una mujer que, ya muerta, por fin puede ver y juzgar con claridad. Y claro, no podemos cerrar este capítulo sin hablar del tópico literario más fuerte en la novela, la muerte. La muerte aquí no es solo el fin, es también revelación, conciencia, juicio y quizás redención. Ana María, ya muerta, logra entender cosas que en vida no pudo ver. Esto se conecta con el tópico clásico del memento mori. Recuerda que vas a morir. Pero también con otro igual de poderoso, el ubi sunt, que se pregunta: ¿dónde están los que amé? ¿Los momentos que viví? La Amortajada es un viaje post-mortem por la memoria, el amor, el dolor, el deseo, y todo eso a través del filtro de la muerte. La muerte no es el final de la historia, es el punto de partida de la narración. Con este segundo capítulo nos adentramos aún más en el alma de la novela. El mundo onírico, los arquetipos y los tópicos literarios nos muestran que la Amortajada es mucho más que una narración. Es una experiencia simbólica y emocional. Y aún queda mucho más por descubrir. En el próximo episodio vamos a hablar sobre la representación de la mujer, los símbolos que atraviesan la obra y cómo María Luisa Bombal logra crear una voz femenina tan potente y adelantada a su tiempo. Nos escuchamos pronto, y si aún no has leído La Amortajada, ahora es el mejor momento. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de nuestra serie sobre La Amortajada, de María Luisa Bombal. En capítulos anteriores hablamos de la estructura narrativa y del mundo simbólico que habita la novela. Hoy vamos a dar un paso atrás, o quizás más bien un paso hacia adentro, para entender cómo la vida de la autora se refleja en su obra. Porque La Amortajada no es solo una invención literaria, es también el eco de una historia real, de una mujer marcada por el amor, la soledad, la frustración y la búsqueda de sentido. La Amortajada fue publicada en 1938, en una época en que las escritoras eran pocas, y mucho menos aún aquellas que hablaban de lo femenino, del deseo, del dolor emocional,
con esta intensidad. La novela surge en un contexto marcado por el modernismo tardío, el surgimiento de movimientos de vanguardia y un fuerte machismo cultural que intentaba silenciar las voces femeninas. María Luisa Bombal escribe entonces contra la corriente. Y lo hace con una libertad formal impresionante. Rompe la linealidad, mezcla la vida y la muerte. Pone el foco en el mundo interior de una mujer que ha sido callada, pero que al morir por fin habla. Para entender esta obra, es imposible no mirar la vida de su autora. María Luisa Bombal nació en Viña del Mar, Chile, en 1910. Vivió parte de su juventud en Europa y más tarde en Argentina, donde escribió gran parte de su obra. Fue una mujer profundamente sensible, brillante, pero también atravesada por el dolor. Tuvo una vida marcada por relaciones amorosas conflictivas, especialmente con Eulegio Sánchez, un aviador chileno con quien vivió una relación tormentosa. Ese vínculo la dejó tan afectada que incluso intentó suicidarse. Y en un momento crítico, llegó a dispararle a él. Este episodio escandalizó a la sociedad chilena y marcó profundamente su obra. Y claro, todo eso se cuela en La Amortajada. El personaje de Ana María también es una mujer que vivió amores truncados, frustraciones íntimas y un deseo profundo de ser vista, amada y comprendida. En cierto modo, la protagonista es una proyección emocional de la autora. Ustedes se preguntarán, ¿se casó? ¿Cómo vivió? Sí, Bombal se casó en 1944 con el pintor francés Jorge Larco, pero fue un matrimonio breve y sin mayor estabilidad. Luego se trasladó a Estados Unidos, vivió en Nueva York y más tarde regresó a Chile, donde murió en 1980. Nunca tuvo hijos, pero dejó una descendencia literaria poderosa, una obra breve pero intensa que transforma la narrativa escrita por mujeres en América Latina. Cuando La Amortajada se publicó, recibió elogios por su belleza poética, pero también generó incomodidad, especialmente entre quienes no estaban acostumbrados a leer sobre la muerte, el deseo y la angustia desde una perspectiva tan íntima y femenina. Con el tiempo, la crítica la reconoció como una obra fundamental en la literatura hispanoamericana y especialmente como una precursora del feminismo literario en la región. Y en lo personal, leer esta novela me hizo repensar muchas cosas sobre la vida y la muerte. Esa sensación de repasar lo que uno fue, los errores, los vínculos que marcaron, es imposible no sentirse reflejado. A mí también me dejó con una sensación muy potente. No solo es una historia sobre morir, es una historia sobre mirar la vida desde otro lugar, como si solo al estar fuera de ella pudiéramos realmente entenderla. La Amortajada no puede entenderse sin mirar a María Luisa Bombal. Su vida fue una novela en sí misma, llena de luces y sombras, y en su escritura encontró una manera de decirse a sí misma. La Amortajada no puede entenderse sin mirar a María Luisa Bombal. Su vida fue una novela en sí misma, llena de luces y sombras, y en su escritura encontró una manera de decirse a sí mismo lo que el mundo no le permitió decir en voz alta. En el próximo episodio vamos a adentrarnos en los símbolos que atraviesa la obra, el río, las flores, el silencio, la mortaja misma y cómo todo eso construye el lenguaje poético de Bombal. Nos escuchamos pronto y como siempre, gracias por acompañarnos en este viaje entre la vida, la literatura y lo que queda después.